Hola, Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Ofelore Vlogs. si no nos conoces, nos presentamos. Yo soy Lorena. Y yo soy Ofelia y las dos somos dos cubanas que vivimos acá en Rusia. Si no nos conoces, pues puedes ver otros videos en nuestro canal donde hablamos un poquito más sobre nuestras experiencias, sobre nuestra vida, que están al principio de nuestro canal, en los primeros videos que hicimos. Te lo vamos a dejar un poquito aquí en la pantalla, una captura de pantalla para que puedas investigar un poquito y puedas conocernos un poquito más si has llegado nuevo a nuestro canal y no sabes de dónde venimos, quiénes somos. Y bueno, en este video va a ser un poquito más personal, ¿no? Seguramente, como viste en la miniatura del video, hoy vamos a estar respondiendo a 12 preguntas, 12 datos curiosos, algunos simpáticos, otros muy simpáticos, algunos un poco más personales, sobre cómo somos, quién es Ofelia y quién es Lorena, desde un punto de vista un poco más personal. Entonces, si te quieres quedar en este video, enterarte de cositas interesantes, de reírte un poquito con las anécdotas nuestras, pues este es el video perfecto para ti. Y sin más, comenzamos. Entonces vamos a empezar, por supuesto, desde lo más, digámoslo así, simple hasta lo más difícil. Recuerden, son 12 preguntas que yo le voy a estar haciendo a Ofelia, Ofelia me va a estar haciendo a mí y le vamos a estar respondiendo con la mayor seguridad para ustedes. Entonces, ¿lista? Sí, más o menos. Primera pregunta, ¿qué es eso que sabes hacer y que casi nadie conoce? Bueno, quizás las personas que me conozcan, que están suscritos al canal, pueden saber algunas cosas, pero los que llegan nuevos no, quizás no sepan nada. Entonces, bueno, lo que la mayoría de las personas quizás no conoce es que, bueno, toco percusión menor, bongoes, maracas, clave, no sé, un poquito de piano y guitarra toco. A ver, ¿y tú qué es eso que sabes hacer que casi nadie conoce? Interesante esa pregunta. A ver, yo cuando yo era niña, teníamos en mi familia, mis padres, mi hermana mayor y yo teníamos un hobby que era pues jugar un poco a las banderas, nombre de las banderas, las capitales de los países. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha gustado hacer y creo que tengo un poquitico de conocimiento respecto a eso, es decir, puedo identificar la mayor parte de las banderas y nombres de los países y nombres de sus capitales también. Entonces, creo que ese dato no lo sabe mucha gente. Y otro dato también es que hablo francés. Y que le gusta muchísimo la historia, sabe muchísimo de historia, cosa que yo soy bastante mala en lo de las banderas y la geografía, y ella me ayuda muchísimo, pero Se hace lo que se puede, es un don, ¿no? es un don. No es que sepa mucho, 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 pero bueno, siempre me ha interesado todo lo relacionado con la historia, tanto antigua, historia universal, moderna también, el desarrollo de los sucesos. Me gusta entender principalmente qué ha pasado a lo largo de la vida y cómo hemos llegado aquí y a lo que somos ahora. Segunda pregunta. Ajá. A ver, ¿y qué gustos raros tú tienes? A ver. Bueno, a mí siempre me ha gustado cada vez que yo tengo un libro nuevo en mis manos, olerlo. Sé que es raro, suena raro, no sé por qué, no me pregunten por qué. Lorena, ¿de dónde tú sacaste ese gusto tan raro? Me gusta desde siempre, desde que era pequeña también me gustaba cuando, no sé, los libros que daban en las escuelas y, no sé, mis padres me compraban algún libro, lo que fuera me gustaba, antes de leerlo me gustaba olerlo. Incluso hoy día también me gusta Eso oler. es seguro por el olor al papel nuevo, ¿no? Puede ser, pero incluso hasta los libros viejos los puedo leer también, oler también. Me gusta el olor, El olor al papel, me a la gusta impresión. el olor de lo que voy a leer. Madre mía. ¿Y a ti? Bueno, a ver, gustos raros así no tengo muchos que digamos, pero no sé, a veces cuando voy por la calle, no sé, voy hablando sola quizás para ordenar las ideas, los pensamientos, no sé, eso puede ser, no sé, algo raro, ¿no? Y otra cosa que tenemos, que pienso que lo tenemos todos los cubanos, así que si eres cubano y nos estás viendo en este momento, pues te invitamos a que escribas en los comentarios si tú también lo haces a día de hoy. Porque qué cubano no le gusta dormir con un ventilador en el cuarto, o sea, sentir ese ruidito
del ventilador cuando estamos durmiendo, porque bueno, antes en Cuba, bueno, cuando vivíamos en Cuba hacía muchísimo calor, siempre dormíamos con ventilador y ya a uno se le queda esa costumbre de dormir con ventilador, ¿no? Entonces, aunque afuera haga menos 30 grados, nosotras dormimos con ventilador todavía. Exacto, sí, o sea, es aquello de dormir con los ruidos blandos, bueno, el ventilador, sonido del ventilador, la lluvia. Ujú, Aquí en este tipo de países en los que hace frío, por supuesto la gente, nadie duerme con ventilador excepto los cubanos, estoy segura que casi, ujú, porque nuestros amigos cubanos sabemos de casos que también duermen con ventilador ujú, y hace frío. Es una tradición, una costumbre que arrastramos desde Cuba. Entonces, pero como aquí se escucha todo, en el caso ujú, nuestro, como aquí se escucha todo, pues no estamos adaptadas a dormir ujú. en total silencio. Sí, sí. Necesitamos el ruido de algo, o si sea un ruido blanco, lo que sea, el televisor, la lluvia, lo que sea, pero lo necesitamos. Así mismo. Entonces, bueno, eso es algo raro. Díganos si nos ven desde otros países, Ujú. si para ustedes eso es normal, por ejemplo, si es costumbre dormir con ventilador o es algo extraño para ustedes, si es nuevo también. Déjenlo en los comentarios. Exactamente. Pregunta número 3. Si no hicieras esto que haces hoy día, es decir, si no ejercieras tu profesión, ¿qué cosa estarías haciendo? ¿O qué profesión estarías haciendo o trabajo? Bueno, antes de hacer lo que soy ahora, bueno, quizás muchas personas me conocen, otras pudieron ver seguro el short que subimos sobre la Orquesta Imperial cuando fuimos a visitar este concierto y ahí yo no estuve confesando que yo soy cantante. Entonces, a día de hoy es una de mis profesiones, no son todas, porque bueno, tengo más. No son profesiones como tal, pero bueno, son aficiones, habilidades y cosas que puedo, en las que puedo trabajar. Pero si, por ejemplo, a día de hoy no hiciera eso, por ejemplo, a mí cuando era pequeña me encantaba, bueno, hablar idiomas. Yo siempre, no sé, veía la televisión, veía las películas y me gustaba cuando escuchaba hablar inglés. De hecho, desde pequeñita siempre me gustó estudiar sola inglés un poquito. Bueno, tuvimos que traer a la nena. Entonces, bueno, yo quería estudiar, no sé, lengua inglesa, inglés, idioma, todo lo que estuviera relacionado con el inglés. Y al final no lo pude estudiar por cuestiones de la vida, cosas que pasaron, que a día de hoy todo está bien. Pero si no fuera hoy, no sé, cantante o no tuviera estas profesiones que tengo, pues, no sé, me gustaría, no sé, fuera filóloga, qué sé yo, profesora de inglés, no sé, algo así. Decir algo importante, al ser ella músico, tiene excelentes habilidades para los idiomas. Y eso es algo que yo le digo mucho a ella al principio estaba muy incrédula, pero como se sitúa en el mismo lado del hemisferio del cerebro, la música y los idiomas, por eso es que ella tiene tantas habilidades, por supuesto, para la música y para los idiomas también. Porque a pesar de no haber estudiado con un profesor inglés, de haberlo estudiado de manera autodidacta, tiene muy buenas habilidades y muy buen vocabulario. Gracias, gracias, mi Entonces, amor. eso es algo a señalar y a destacar aquí. Sí, pero bueno, tengo que estudiar un poquito más, tengo que Pero estudiar. bueno, a ver, aprender, el solo hecho de aprender un idioma de forma autodidacta ya es un Mm. mérito. Es que a mí me encantaba, me encantaba. O sea, yo disfrutaba muchísimo sentarme por las tardes en mi casa con la mesa llena de libros. Yo le hago los cuentos a Lorena y bueno, ahora se los estoy contando a ustedes para que conozcan un poquito más sobre nosotras. Es que era mi hobby de pequeña. O sea, yo les puedo hablar de cuando yo tenía, no sé, 10 años, 9, 10 años por ahí más o menos. O sea, no era, no sé, con 15 años que un niño empieza a estudiar o 12 años, no. Yo solita. O sea, en aquellos tiempos en Cuba no se daba inglés en las escuelas, todavía no se había empezado se empezó a estudiar inglés en Cuba a los 10, en quinto grado. Y yo todavía no llegaba a quinto grado cuando yo empecé a estudiar, o sea, por unos libritos chiquiticos que vendían, que se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban. Inglés en barreras, No me acuerdo, eran como 6 tomitos, eran de diferentes colores, eran chiquiticos así. universidad para todos. No, todavía no No. existía universidad para todos. Eso era de inglés antiguo, antiguo. Y me los prestaron y yo los transcribí todos esos libros a unas libretas que yo tenía. Y por ahí, bueno, ya fui aprendiendo lo básico, ¿no? Ni siquiera sabía ni cómo sonaba, porque era la pronunciación que estaba en el Exacto. libro. Y me encantaba, yo disfrutaba muchísimo. Era mi hobby de niña. Y se te da muy bien. Gracias, mi amor, gracias. Y bueno, a ver tú, si no hicieras esto a lo que te dedicas hoy, porque bueno, Lorena todavía no ha dicho a qué se dedica a día de hoy, pero bueno, si no hicieras eso, ¿qué fueras hoy? ¿Qué serías?
Bueno, yo cuando yo era pequeña, hablo mucho de cuando yo era pequeña porque, bueno, por supuesto, tengo muy, muy gratos recuerdos de cuando yo era pequeña. Yo estudiaba violín. Yo comencé a estudiar violín a los 3 años. Es una historia bastante larga. Si quieren que les haga esta historia, déjenlo en los comentarios Sí. y dedicaré una parte de otro video a hacérsela. Ujú, Yo comencé a estudiar violín a los 3 años y con una profesora rusa y me gustaba muchísimo. Por cuestiones de la vida, nada, que no era la profesión que yo necesitaba o me tocaba ejercer en la vida, pues abandoné la carrera musical. Creo que he dicho en otros videos que mi familia, bueno, mi hermana es músico y entonces por ese motivo y mi mamá también estudió piano cuando era pequeña, entonces en mi familia pues siempre ha habido ese eh, ambiente, ese amor por la ujú, música y entonces por ese motivo, bueno, yo comencé bien temprano a estudiarla, que es una carrera que se comienza desde muy temprano, pero desafortunadamente o afortunadamente ujú. yo no continué ejerciéndola. Entonces, bueno, me dediqué a otra cosa que ya les contaré más adelante. Secreto, secreto. Sí, profesión de la cual estoy muy orgullosa y agradezco muchísimo haber estudiado lo que estudié, que en ese momento hubo personas que me ayudaron, porque yo no quería elegir esa profesión por otras cuestiones, pero hubo personas que me ayudaron, que me dijeron, sí, esa profesión es muy bonita, te va a gustar, te va a hacer sentir bien, te va a motivar en algún momento y así por supuesto hizo. Yo en este momento amo mi profesión, me siento muy, muy orgullosa de lo que hago. Me gustaría incursionar en otras cosas, creo que ahora estamos incursionando en el mundo audiovisual Ujú, y también es otra profesión que me gusta mucho, está ujú, conectada con mi profesión porque al final es ujú. comunicación. Y bueno, yo me dedico de manera general a la comunicación también y pues eso. Creo que te he dicho mucho. Sí, 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 pero muy interesante. Yo pienso que a las personas que nos están viendo que les va a parecer muy interesante saber estas historias porque al final todas están conectadas Todas entre, están, exacto, sí. entre las dos. Estamos muy relacionadas en nuestras profesiones y en Ujú, nuestros sueños, porque bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Y de hecho, de exactamente. eso van las relaciones cuando se conocen y Ujú. tener ese tipo de conexión, ¿no? Exacto. Y en la vida, y todo, Ujú. todo lo que, yo soy del criterio de que todo lo que ha pasado a lo largo de tu vida tiene conexión. Sí, por supuesto. Entonces, el hecho de que yo hoy día no ejerza la música no quiere decir que mi profesión, por ejemplo, no esté relacionada con la música. No está Ujú, relacionada directamente, pero indirectamente sí lo está. ujú. Y tiene Entonces, muy buen oído musical, eso sí. no, Sí, 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 yo se lo digo, muy afinada, tiene muy buen oído para la música. ¿quieren que cante? Puedo cantar también. No Vamos a, sea broma. vamos a dar un No, eso concierto es ya. broma. O chiflar. El próximo video le vamos a dar un concierto en vivo entre las dos. Eso es broma, eso es broma. Aquí quien canta es ella. Yo solamente chiflo. O la acompaño en los deseos. Toca los bongos, los bongos también. Ojalá. Entonces vamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Algo, Ay, ay, ay. ¿Qué viene ahí? me río porque yo tengo una idea de la respuesta. Algo que aún te da pena. Es decir, una anécdota que te haya sucedido o anécdotas que te hayan sucedido que te den pena o que te hayan dado pena en ese momento. Sí, como algo vergonzoso, Algo ¿no? vergonzoso, exactamente. Una anécdota vergonzosa que te haya pasado antes. Madre mía. Bueno, yo tengo algunas anécdotas un poco vergonzosas que, bueno, que me sucedieron. Ya a día de hoy no me da pena, ya ahora yo hago las historias y no pasa nada. Pero en un momento sí me dio mucha vergüenza porque fue en público. Y bueno, hace muchos años cuando yo vivía en Cuba, trabajaba en algunos grupos musicales, ¿no? Y nos tocaba ir a dar conciertos a veces por diferentes provincias, municipios de allá de mi provincia. Y en uno de esos conciertos recuerdo que había un escenario que era de cartón, así como Playbo grueso, ¿no?
y había llovido y eso estaba medio húmedo, el escenario. El escenario no estaba muy fuerte, que digamos, y ahí arriba habíamos muchísima gente, o sea, muchísimos artistas con los instrumentos y todo eso que pesaba, ¿no? No se cayó, no me vayan a pensar que se cayó, porque hubiera sido algo muy, muy loco. Entonces, nada, lo que pasó fue que yo estaba trabajando con unos tacones pequeñitos, unos bajitos, pero eran finitos, ¿no? Y se me enterraron en el cartón. Y yo recuerdo que no podía sacarlo, o sea, y yo cantando y con aquello enterrado. Y entonces yo estaba bailando porque tenía que moverme, y aquello no salía. Ay, Dios mío. Yo tuve que agacharme, quitarme los zapatos, Pero delante del público. Sí, todo el mundo estaba ahí. Yo le dije al director, por favor, ¿me puedo quitar los zapatos? Y dice, ¿Y qué sí, te dijo, qué quítatelo. te dijo el público? ¿Qué decía el No, la público? gente no dijo nada. Yo no sé si las personas se dieron cuenta o no, pero bueno, estaba delante de mí ahí. Y entonces cogí, me quité los zapatos y los tiré para un lado y seguí cantando, así descalza. Yo creo que ha sido el momento, bueno, un poquito más vergonzoso, pero en el que más cómoda he cantado en toda mi vida. Con Shakira. Porque me encanta, o sea, yo disfruto mucho estar así, muy cómoda en el escenario. Y los zapatos altos, bueno, de por sí son incómodos. Entonces, uno tiene que aprender y todo esto, pero si por mí fuera, no sé, yo cantaría, no sé, descalza, como Shakira, descalza siempre, súper cómoda, relajada, no sé, sentada en el piso, no sé. Pero bueno, ese momento fue súper cómodo. Ya después canté súper relajada. Y otra anécdota súper graciosa también, que fue igual en un escenario, porque es que las mayores vergüenzas pasan en el Claro. escenario. No, no deberían pasar. Sí, pero que imagínense delante de tanta gente, o sea, es algo bastante vergonzoso. Pero en este yo no estoy segura si las personas me vieron o no, No. porque yo estaba atrás, ya había terminado el espectáculo y estábamos todos los artistas saludando al público y yo me había quedado en la parte de atrás. Entonces teníamos que caminar hacia atrás porque el telón se iba cerrando y en la parte de atrás del escenario habían unos baffles, ¿no? Unos equipos de sonido grandes que se ponen como referencia, pero de espalda, o sea, estaban de frente al público. Y yo no había visto eso, y cuando empecé a caminar para atrás, a caminar, me caí encima de los vasos. Yo creo que hay un video grabado, súper cómico. Bueno, yo creo que lo tenía guardado, pero yo, hace muchos años que ya no sé ni dónde está, creo ¿Y que se por qué me tú no me has borró. enseñado ese video? A mí que se me borró. Yo creo que se me borró, pero yo lo veía y yo cada vez que lo veía me reía. Déjenos en los comentarios quién quiere, quién vota porque el video Yo creo que eso ya no existe, ya me aparezca. parece que eso ya no existe. Madre mía, eso fue súper cómico. Y empezaron, los que estaban alrededor mío me empezaron a ayudar, pero los demás eran muertos de la risa. Entonces, bueno, a ver, qué cosas vergonzosas te han pasado a ti? A ver. Yo no recuerdo así. Quizás en algún momento de mi vida, por supuesto, debo haber tenido muchísimas, pero por vergüenza, por pena, yo no tengo una anécdota así tan simpática como las de Feli. Eh, Creo que en tu caso yo no sé qué habría hecho. No, yo al final ya tuve que seguir, o sea, No, claro, o cuando sea, estás en una situación así delante de tanta gente, o sea, sí. y yo era súper tímida, o sea, en ese Mm, periodo yo era súper tímida, me había desinhibido un poquito, pero igual, ujú. imaginen una persona tímida que le pasen esas O cosas, o sea, sea, es difícil. Yo, por ejemplo, recuerdo momentos que me diera vergüenza en mi vida. No recuerdo una anécdota así tan simpática, pero sí recuerdo momentos que me daban vergüenza. Y era cuando era niña, que el maestro o la maestra me mandara a la pizarra. mm, Oh, yo creo que eso me llegó hasta a causar un trauma. Yo no sé por qué. Porque yo escribo con la mano izquierda. Entonces, para mí siempre ha sido difícil escribir en una pizarra con la mano izquierda. Entonces, cuando a mí el maestro o la maestra me decía, Lorena, ven, tienes que venir a la pizarra a responder un ejercicio, yo me ponía muy nerviosa porque como yo escribía así, yo no podía ver si lo que yo estaba escribiendo estaba mm. correcto o no. Sí, porque no se ve para la No parte se ve izquierda. porque cuando tú escribes con la izquierda, tú tapas lo que vas Ujú. escribiendo, a diferencia de cuando escribes con la derecha. Entonces, a mí eso me daba muchísima pena. Así que a mí me mandaran a la pizarra, a mí me daba muchísima pena. Ahora estoy recordando una historia bastante
simpática. Yo creo que yo tenía alrededor de 7 años, 8 años. En Cuba, ustedes saben que el timbre como decir, el timbre de las 4:20, cuando se terminan las clases. Y yo era tan tímida, era una niña tan tímida, que a mí me daba vergüenza preguntarle al maestro que me dejara ir al baño a Ay, hacer Dios. pipi. A hacer pipi. Entonces, yo recuerdo que yo decía, bien, yo tengo que aguantar, mi escuela de la primaria estaba a una cuadra de mi casa, de mi edificio. Yo tengo que aguantar porque a mí me da pena preguntarle al maestro que me deje ir al baño a hacer pipa, a mí me da vergüenza. Y me hice pipi en la Ay, silla. Dios mío. Entonces, yo no quería que nadie lo viera. Y yo recuerdo que tenía un pañuelito y dije, yo tengo que secar esto para que nadie se entere. Y por supuesto, cuando yo llegué a mi casa, que llegué con toda la saya mojada, que mi abuela, mi mamá me vieron y yo les conté, aquello fue muy grande, muy, muy grande. Madre mía. Pero bueno, son cosas así que van en consecuencia a Ujú, la otra. ujú, Yo quizás como era tan tímida, era una niña tan tímida, pues me sucedían esa serie de cosas y entonces no ujú, sabía cómo resolverlas en ese ujú. momento y lo que hacía era, pues, no sé, quedarme callada y tal. Tanto fue el trauma, digamos, la primera experiencia de ir a la pizarra, que cuando yo comencé a estudiar en la universidad, eh, a mí la escribir con la mano izquierda, esa es mi mano, siempre he escrito como, hago todo con la mano dominante es la izquierda. Pero como en la universidad se escribe tan rápido, los profesores dictan rápido, tienes que hacerlo todo tan rápido, escribir en la pizarra también, yo me adapté a mí misma a escribir todo con la derecha. Ujú, Entonces, a partir de mi etapa en la universidad, todo lo comencé a escribir con la derecha, que al día de hoy escribo muchas cosas con la derecha. ujú. Y es decir, escribo con la derecha y hago todas las demás cosas con la mano izquierda. Les digo todo esto para que puedan Sí, sí. entender cómo puede influir una situación vergonzosa, cómo Ujú, puede llevarte y a ujú. revolucionar toda tu vida, Y a incluso hasta transformarte, a ¿no? transformarte, incluso hasta cambiar o intentar cambiar. Se puede decir que al día de hoy yo soy ambidiestra. Ujú. Puedo Excelente. escribir muy bien con la derecha, rápido, legible, y hacer todo lo demás con la mano izquierda. Entonces, bueno, Muy, muy interesante y bastante, bastante complicada y vergonzosa en algún momento porque siendo un niño, por ejemplo, los traumas son diferentes, ¿no? sí, Y sí, se quedan para toda la vida porque sí, son de pequeñitos, ¿no? Y los claro. niños sufren mucha más vergüenza que los adultos. Los adultos pueden gestionar quizás las cosas de otra forma, pero los Ujú, niños es diferente. ujú. Yo recuerdo que mi mamá, mi abuela, pues se pusieron muy, no molestas, sino creo que tristes, incluso por verme Mm, así, y lo primero que hicieron fue, por supuesto, reclamar. ¿Y por qué no le tienes ujú, que decirle al profesor? No importa, no claro. puedes aguantar, tienes que decirle al profesor. Pero me daba pena. Entonces, ¿qué podía hacer? Y a día de hoy no tiene nada de tímida. Ninguna, no, no, fue una transformación. Eso también gracias a mi profesión, que eso se lo Ujú. estaremos diciendo más adelante. Si te interesa saber más sobre a qué nos dedicamos, Otras profesiones también que hacemos. exactamente, otro tipo de profesiones que hacemos, déjanos en los comentarios para poder hacer, si quieren, podemos hacer en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, que si no nos siguen, les Ujú, invitamos a que nos sigan, o Ofalore Blogs Instagram, se la ujú, vamos a dejar aquí abajo en la pantalla, para que hagamos un pregunta y respuestas por ujú. allá. Ajá. Así estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok de la misma forma. Ofelore-blogs. Ujú, Entonces por ahí nos pueden encontrar. exacto. Bueno, quinta pregunta entonces. Dice esta pregunta, algo que otros creen de ti que es falso, ¿no? Que puede parecer, no sé, real, pero que es falso. A ver, como un rumor falso, por Como, ejemplo. a mí me dicen mucho que yo, a primera vista, así cuando me conocen por primera vez, piensan que soy muy estricta. Y yo soy de estatura mediana baja. Entonces, muchas personas, incluso personas con las que trabajo, me dicen que a pesar de ser baja, bastante baja en comparación a cómo son los rusos, las rusas, los rusos, que parezco un bonsai al lado de ellos,
eh, me dicen que a pesar de ser pequeña, pues les causo como que mucha impresión, no sé, no respeto, sino como que les impresiono un poco, porque a primera vista suelo ser estricta, suelo ser muy seria, suelo ser... Y entonces ellos pues me dicen eso. Ya después no, ya después me dicen, ay, sí pensábamos que eras estricta, que eras muy recta, que eras muy seria y bueno, por supuesto, eres seria, eres estricta en momentos que se necesitan ser estrictos, pero no es tu personalidad como tal. Ujú, sí, sí, no, no es su personalidad real. No, para nada, para nada. ¿Qué pasa? Ujú, Que hay momentos en la vida en que uno tiene, por ujú, supuesto, no todo el tiempo tú puedes estar ujú, sonriendo y haciendo bromas y tal, pero bueno, sí, pasa eso. No ujú. soy estricta, no soy recta, para nada. Cuando necesito serlo, sí, pero no es mi característica normal. Entonces tú, Ofelia, ¿qué No, piensa la gente cuando te conoce? no sé, yo quizás puede ser algo un poco parecido, no sé, yo recuerdo cuando estaba en el pre-universitario que tenía Ujú. amigas, por ejemplo, que me conocían, no era amigas, se hicieron amigas mías después, pero cuando me conocieron igual, ellas me decían que pensaban que yo era, no sé, muy seria, pesada, no sé, quizás es como la primera impresión, porque ¿qué pasa con nosotras? Si pudieron ver la pregunta anterior, si escucharon, Lorena era muy tímida. Yo también era muy tímida en mi infancia, bastante tímida, que yo no sé ni a cómo a día de hoy yo soy cantante, pero lo logré Vencer. vencer con el paso de los años y enfrentándome a ese miedo, a esa timidez. Y quizás por esa timidez me costaba un poco socializar, un poco soltarme y abrirme, ¿no? A las personas cuando las conocía. Quizás a día de hoy me cueste un poco menos, pero a veces puede pasar. Entonces, por eso las personas quizás piensen que, no sé, que somos cerradas o que somos serias o que somos, no sé, me refiero a mi caso, pero bueno, puedo Ujú. hablar un poco en plural, que somos, no sé, pesadas, pero la verdad es que a veces nos cuesta un poco abrirnos para conocer personas nuevas, por ejemplo, pero no somos así, o sea, estamos también en un proceso de transformación de nuestra vida y gracias también a nuestros trabajos, a esta nueva profesión que estamos emprendiendo en YouTube, nos está dando la posibilidad de abrirnos al mundo, de socializar un poco más, de conocer personas nuevas. Entonces, bueno, yo pienso que eso es como algo un poco falso, ¿no? Ujú. Podría decirse algo así. Totalmente, claro que sí. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, sexta pregunta, pregunta número 6. ¿Cuál es ese miedo que no sueles decir? Bueno, sería como una fobia o algo así, ¿no? Como un El miedo normal. miedo. Que un miedo, todas las personas sentimos miedo hacia o por algo. ¿Qué es eso que tú no has dicho nunca ni frente a las cámaras ni a nadie? Bueno, a ver, yo le tengo miedo, por ejemplo, no sé, es como una fobia, una sensación a tener algo en la cara. No sé, por ejemplo, una máscara, no sé, las máscaras estas del agua, De de buceo. buceo, por Ujú. ejemplo, cualquier cosa no sé, que me tape la cara, no sé, que me encierre la cara, no sé, me da mucho miedo, no sé, no me gusta, me da mucha mala sensación. Y por ende, o sea, estar bajo el agua, por ejemplo, no sé, hacer este tipo de actividades que son maravillosas, que hay muchas personas que les encanta, por ejemplo, hacer submarinismo, no sé, hacer buceo, todas estas cosas, a mí me da muchísimo miedo. O sea, ya he intentado eh, hacer como nadar bajo el agua, porque también eso era un miedo que tenía terrible, y sin taparme la nariz, porque antes, bueno, tenía que taparme la nariz obligatoriamente. Ya puedo nadar, he practicado un poquito nadar bajo el agua sin taparme la nariz, poquitos segundos, no es mucho, y hacer un poquitico de apnea, por ejemplo, yo, no sé, unos segundos, yo me quedo tranquila, y eso en la piscina, ¿no? Cuando a veces voy a la piscina, me quedo tranquilita así, pero estar mucho tiempo, o no sé, por ejemplo, hacer buceo, submarinismo, eso sí, me da muchísimo miedo, principalmente por esta cosa en la cara y la respiración y todo eso que, no sé, eso sería como una fobia para mí, podría ser. Ujú. Y las ranas me dan muchísimo miedo, o sea, yo las veo, las puedo ver de lejos y todo, pero
con mucho respeto, no me gustan, me dan muchísimo miedo. Desde pequeña siempre le tuve terror a las ranas, entonces bueno. Y aclarar que Ofelia nació en el campo. Estaba rodeada de ranas, pero es que a Exactamente. todo el mundo le tenía terror, entonces ya, se me pegó ese miedo de las personas, no Ujú, sé. Y no ujú, la puedo ni tocar, ni me toque, ni nada, o sea. ujú. Y sé que son inofensivas, que no hacen nada, pero esa sensación de la piel así ¿No húmeda de te la rana, gusta? no. Eso pasa. Esas cosas suelen pasar. Y a ver a ti, ¿qué te da miedo? ¿Qué cosa te da mucho miedo? A mí, una de las cosas que yo respeto mucho, admiro a quienes tienen la voluntad de hacerla, está relacionado con la altura. Para mí, el paracaidismo, montarme en un avión lo he un poco controlado, pero quizás estar en un edificio, en un piso muy alto, eh, estar en cualquier lugar en donde haya altura, significa para mí ese salto en el estómago que no me gusta. Mm. Ese yo pienso que es el principal miedo que yo tengo. Soy más de la tierra, soy más de pisar. Esto es lo que he Ay, encontrado. Dios mío, ¿Qué has sí. encontrado? Entonces, me gusta la tierra, me gusta pisar sobre lo firme, no me gusta nada relacionado con el aire. A diferencia de Ofelia, me encanta el mar, me encanta hacer cualquier tipo de actividad bajo el mar porque es otro universo y me gusta extrapolarme a ese otro universo. Pero bueno, a las alturas, le tengo miedo a las alturas y también a las serpientes. Sí, son animales que son Horror, de mucho terror. respeto, ¿no? Indican. Incluso verlas en el televisor por un documental, una película, lo que sea, ya me puede generar a mí que esa noche no duerma, que sueñe con A mí serpientes. los cocodrilos. O A sea, mí los no me da cocodrilos me dan un miedo. poco más de respeto, o sea. Cuando yo era niña, yo, como mi abuelo, seguramente está viendo este video, te mando un besito grande, te adoro. Mi abuelo y Cari, su esposa, que es como si fuera mi abuela también, me llevaron pequeñita a Guamá. Si eres de Cuba, obviamente sabes que es Guamá y sabes que en Guamá hay un criadero de cocodrilos. Mm. Yo tenía 4 o 5 años y recuerdo que había un cocodrilo pequeño y yo de fresca fui al cocodrilo y le dije a la persona que estaba con el cocodrilo, le dije, yo me quiero tirar una foto con el cocodrilo. Entonces me puso el cocodrilo aquí detrás y lo único que yo sentí fueron los gritos de mi hermana diciendo, porque mi hermana había ido con nosotras a la excursión con mi abuelo, la esposa de mi abuelo, y mi hermana me estaba gritando, Lorena, Lorena, y yo estaba con el cocodrilo Madre mía, arriba, no, no, yo no y puedo. me estaban haciendo una foto, el cocodrilo por supuesto con la boca amarrada, cocodrilo pequeño, pero a mí no me dio miedo, en lo Dios mío, absoluto. Dios mío. No sé si por las películas, no sé, pero los cocodrilos es así como las serpientes, las anacondas y todo eso de las No, películas. eso sí, no puedo. Dios mío. Bueno, si vieron uno de los videos que tenemos en nuestro canal, que es en el Museo Zoológico de San Petersburgo, van a ver allí que hay unos cocodrilos extremadamente grandes y yo estoy sumamente impresionada, pero Lorena con las serpientes, que las serpientes también están enormes. Yo no sé si son de otro mundo, pero son como las de las películas que veíamos antes de terror, de las anacondas, así mismo. Entonces, bueno, ahí revivimos un poco nuestros miedos. Entonces, próxima pregunta. Bueno, estamos en la pregunta número 7 y dice, algo malo que no puedes dejar. Algo malo que no puedas dejar. Sí, como algo que te hace daño o que es malo, no sé. Yo pienso que dormir, que dormir no es malo, pero como trabajo casi todos los días de la semana, el día que tengo así la mañana que tengo libre, me gusta dormirla. Cuando no voy al gimnasio, por supuesto. Siempre durante mi semana yo destino uno, si pueden ser 2 días, a dormir. No todo el día, pero sí por la mañana. Puedo dormir hasta las 2 de la tarde. Y, Sí, yo pienso que yo igual. y hasta Lara. Sí, Lara tiene la misma costumbre de nosotras. O sea, los perritos adoptan las costumbres de los dueños. Y ella, si nosotras dormimos hasta las 2 de la tarde, ella duerme hasta las 2 de la tarde. Ujú. Entonces podemos decir que compartimos El mismo hábito, el sí. mismo hábito. Sí, no es malo, no es malo, pero Ujú, no sé, quizás para algunas personas, no sé, dormir mucho puede ser malo, ¿no? Entonces, ujú, para nosotras es como reparador, podría exacto. decirlo, Sí, es porque necesario, ¿eh? sí, sí.
Así como hacer ejercicio es necesario comer, son necesidades básicas. Para mí dormir es algo básico. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, pregunta número 8. Ofelia, ¿qué recuerdo, un recuerdo, debes tener muchos, pero un recuerdo, un recuerdo que haya marcado o que tengas muy en tu conciencia? No sé, que me haya marcado la vida o que... ¿Qué recuerdo te viene a la mente en este minuto de tu infancia? Rápido, sí. Sí. Bueno, a ver, déjame pensar. Bueno, quizás tengo muchos recuerdos, quizás tengo pocos, no sé, porque uno va borrando un poco los recuerdos, pero algo así que siempre me viene mucho a la mente es, por ejemplo, yo de pequeña me encantaba subir las matas, o sea, estar en los árboles que había en mi casa, de guayaba, de mango, de lo que hubiera, me encantaba trepar en los árboles. Tengo un recuerdo así como, yo recuerdo que me encantaba la guitarra, que me encantaba tocar guitarra, la música, siempre me gustó desde pequeña, además del inglés, ¿no? Eso bueno, viene conmigo, ¿no? Entonces, recuerdo que cogí una tabla de un pedazo de madera y le puse unos hilos de un lado al otro, como si fuera una guitarra, y me trepé arriba de una mata de guayaba y empecé a cantar allá arriba La mata de guayaba, en le la mata de cantabas a la guayaba, mata de a dar guayaba. conciertos, a chillar, porque mi mamá me decía que yo lo que hacía era chillar, pero ese recuerdo lo tengo así como muy fijado, ¿no? En mi mente, como que, no sé. Otro recuerdo quizás, no sé, que me iba a hacer picnic. O sea, en mi casa tenemos como un terreno atrás de la casa con un platanal. Mi mamá tenía un cafetal adelante, todavía lo tiene, pero con los ciclones y eso se han caído un poco las matas de café. Pero había muchos árboles, entonces me encantaba coger, no sé, una mochilita, la mochilita de la escuela, echar un pomo de agua o una limonada, porque en esos tiempos hacíamos limonada, un pan con aceite y me iba a hacer picnic. Me sentaba abajo de los árboles y me sentaba allí a imaginar que yo estaba, no sé, haciendo senderismo, porque mira, a día de hoy me Ujú, encanta. ujú. Entonces ese era mi momento de De disfrute. esparcimiento, ¿no? Con mi Interesante, limonada y mi pan con aceite. interesante, interesante es. Desde pequeña me gustaba el senderismo, ¿eh? Ujú. Estar en el bosque, porque bueno, Bueno, nosotras somos signos de tierra las dos. Yo soy Capricornio, yo soy Virgo, esos son tips de nuestra, exacto. Ella es nuestro Capricornio, yo soy Virgo. Sí, entonces somos signos de tierra y nos gusta mucho estar en la tierra, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza. Ujú. Entonces, bueno, por eso viene desde pequeña no sé, ese amor, ¿no? Por el campo. Interesante. Y a ver a ti. A ver, recuerdos que me vengan así de mi infancia. Tengo muchos igual, pero recuerdo dos que yo creo que los recordaré siempre. Uno, de cuando yo era bien pequeñita, nos íbamos, es decir, mi abuelo, su esposa Caruca, me llevaban muchísimo de excursión por Pinar del Río, Matanza, muchísimo. Yo puedo decir que yo conozco esta parte occidental, central de Cuba, gracias a ellos, porque ellos agarraban una mochila, pan, galletas, refresco y nos íbamos todos, mi hermana, mis dos primas y yo, y también la familia de la esposa de mi abuelo de Cari, los niños, y nos íbamos de excursión y bueno, la pasábamos fenomenal. Tengo esos recuerdos muy, muy lindos de Ujú. esa etapa primera de mi infancia. Ya después, cuando crecí un poquitico más, todavía no era adolescente, pero bueno, tenía entre 9, 10 años aproximadamente. Recuerdo que iba mucho a pescar con mi papá Ujú. y me encantaba. Mi papá, si está viendo este video, te mando un beso grande, que Ujú. gracias a él yo tengo ese amor por el mar, Ujú. me encanta nadar, él desde pequeña me enseñó a nadar, a bucear, a pescar. Entonces tengo ese recuerdo muy lindo de cuando íbamos a la costa en Alamar, porque él vive en Alamar, íbamos a la costa y entonces pescábamos, luego regresábamos a la casa
y mi mamá pues preparaba los pescaditos y Ujú. entonces nos sentábamos a ver al mediodía Prisma bajo el sol. ¿Te Sí, recuerdas ese me programa? acuerdo, me Prisma acuerdo. bajo el sol, que me encantaba. Entonces, así con ese calor del verano, Prisma bajo el sol, los pescados, el aguacate, y wow, eso lo recuerdo como si fuera ahora. Muy bonitos recuerdos, sí. Entonces, próxima pregunta. Bueno, ahora viene la pregunta número 9. Y como dijimos al principio, comenzamos con preguntas más sencillas y vamos un poquito a las más difíciles. Entonces, bueno, esta pregunta está un poquito más intensa, un poquito más personal. Y bueno, vamos a preguntársela a Lorena. Dice, una etapa dura que hoy entendemos mejor, que puedes entender mejor. Una Mm, etapa de tu vida que hoy puedes entender mejor. Es una etapa difícil. difícil. Wow, una pregunta difícil de responder. Yo me considero haber sido y ser una persona feliz, por supuesto. Tuve una infancia muy feliz, tuve una adolescencia también muy feliz. A partir de del periodo cuando se terminó la adolescencia y comencé la juventud, esta primera etapa de juventud, pues digamos que comencé a tener cambios, digamos, en mi comportamiento movido por otros factores, cambios quizás hormonales, quizás Ujú, cambios de reconocimiento, autorreconocimiento. También en ese momento pues había perdido un familiar muy querido ujú, y pues todo eso fue como que influyendo un poco y fue una etapa difícil para mí. ¿Por qué? Porque debido a este triste acontecimiento, eh, pues quizás no se supo gestionar muy bien cómo lidiar con ese momento de autorreconocimiento que yo estaba teniendo. Y entonces pues comencé a tener problemas en la escuela, problemas personales y como que caí en un hueco que me costó mucho trabajo después salir, creo que me costó muchos años, pero bueno, logré hacerlo. Que gracias a haber caído en ese hueco es que me he convertido en la persona que soy hoy y pienso de la manera que pienso y pues defiendo tanto lo que deseo, las cosas que deseo, las cosas que tengo, porque considero que las cosas que tengo, las cosas que he logrado hoy día han sido basadas en esa experiencia eh, negativa, pero que la transformé en ujú, positiva y ahora soy lo que soy. Entonces, podría decir que algo duro fue quizás el no tener el apoyo que yo necesitaba, por supuesto, porque del apoyo que yo necesitaba de esas personas también necesitaban apoyo. Entonces, ujú, el problema no fue quizás ni la falta de apoyo, sino fue el no saber gestionar ujú. bien las emociones, Las las situaciones. situaciones en ese momento y por supuesto se cometieron errores, errores que después pues se sanaron y todo pues se solucionó perfectamente. Entonces, bueno, puedo decir esa etapa dura de mi vida, difícil, Ujú. después de la adolescencia. Entonces, a ver, Ofelia, para ti, ¿qué etapa ha sido significativamente dura, difícil durante tu proceso en la vida? Bueno, puedo decir, por ejemplo, una de las etapas, por ejemplo, cuando tomé la decisión de irme de mi casa, por ejemplo. No recuerdo muy bien cuántos años tenía como 20 y pico de años más o menos. Y recuerdo que decidí irme no de mi casa, así como que me voy de mi casa porque, no sé, no quiero estar más con mi mamá o mi familia, ¿no? Tuve que tomar una decisión por cuestiones de trabajo, porque iba a tener mejores oportunidades para donde me iba a ir. Entonces, fue difícil porque, a ver, imaginen, toda mi vida había vivido en mi casa, con mi familia, acostumbrada, por ejemplo, en mi casa, nosotros somos del campo y acostumbrada, por ejemplo, a tenerlo todo, por ejemplo, no sé, la comida, las cosas básicas del campo, la leche, las frutas, todo lo tenía prácticamente de gratis ahí en la mano y no tenía ni responsabilidad ni de cocinar, ni de comprar comida, ni de tener una vida, ¿no? Sola, independiente. Y para mí fue bastante difícil enfrentarme a ese proceso de cambio, de desprenderme de mi familia
e irme a vivir una vida sola, completamente sola, porque yo me fui sola. Yo, bueno, no sé, muchas personas quizás conozcan Ciego de Ávila en Cuba, y me fui para uno de un municipio donde tenía más oportunidades para trabajar en la música en aquellos tiempos. Entonces me tuve que rentar, comenzarme a rentar en una casa, un apartamento, yo sola, y recuerdo que fue muy difícil para mi mamá, para mi hermano en aquellos tiempos, que bueno, que él fue y me llevó, y pobrecito, él estaba llorando cuando me dejó en la casa, porque, no sé, como yo era muy jovencita y no, nunca me había desprendido de mi casa, así, irme sola a vivir. Y bueno, recuerdo que mi mamá venía a veces todos los fines de semana a ayudarme a limpiar, a cocinar, no sé qué, porque ella no, como que no se adaptaba, ¿no? Pero fue bastante dura esa etapa de, no sé, de desprendimiento y empezar una vida sola, independiente, ¿no? Entonces, bueno, puede que haya más cosas, pero bueno, ahora vamos a hacerlo un poquito más concreto y bueno, si quieren podemos hacer una segunda parte de este video, si quieren, podemos hablar de otros detalles un poco más adelante, vamos a estar haciéndole otra serie de podcast también para que ustedes Exacto. conozcan un poquito más, pero bueno, por ahora esta información. Siguiente pregunta. Vamos. Entonces, pregunta número 10, Ofelia. Piensa bien tu respuesta. Ay, 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 ¿qué viene ahí? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás? Muy interesante pregunta y muy fuerte. Bueno, yo le diría que siguiera para adelante, como decimos en Cuba, que persiguiera sus sueños, que nunca se detuviera, que luchara por lo que quería. En este caso lo voy a decir en presente, ¿no? Que luches por lo que quieres y que no le tengas miedo a lo que dirá nadie. O sea, porque al final nos pasamos la vida entera preocupándonos más por lo que van a decir las demás personas, que puedan pensar, que puedan decir, y al final dejas de vivir tu vida y no haces cosas por ese miedo, ¿no? Que puedan pensar que una cosa o la otra, y realmente al final, bueno, no haces realmente las cosas que quieres hacer por miedo. Siempre el miedo es el principal problema de llevar a cabo tus objetivos en la vida. Entonces yo le diría que no tuviera miedo a nada, que siguiera sus sueños, sus objetivos, que hiciera lo que quisiera hacer, que se aceptara tal y como era, que todo iba a estar bien, que todo va a estar bien y que sin miedo, que siempre iba a haber algo que la iba a cuidar y que la iba a proteger. Interesante. Y tú, a ver, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Sabes? Creo que casi comparto lo que has dicho. Primero, que se acepte. Y segundo, que no se culpe por nada. Y tercero, que siga así siendo valiente, arriesgada, que tenga siempre bien presente que su bienestar, su paz emocional, mental, está por encima de cualquier cosa. Y que se sienta orgullosa de lo que es, de lo que ha logrado y lo que va a seguir logrando, que eso es lo más importante. Y que se prepare porque va a vivir en un país con mucho frío. Así mismo es. Entonces, muy bonito, muy bonito. Bueno, piensen ustedes, también nos pueden dejar en los comentarios Exacto. así qué cosas ustedes le dirían a su yo de hace 10 años también, que es una pregunta muy interesante, muy bonita y nos hace reflexionar, nos hace pensar. Entonces pueden dejar en los comentarios también, ustedes pueden responder incluso sus propias respuestas, o sea, pueden escribirla en los comentarios también, así los conocemos un poquito mejor. Exactamente. Entonces, vamos a la pregunta número 11. Entonces, penúltima pregunta número 11. Una inseguridad que ya no te controla. Muy interesante esta pregunta. Bueno, como hablamos, creo que lo hemos dicho en varias preguntas de este video, una de las inseguridades, por ejemplo, que me controlaba antes era la timidez y ese miedo a, por ejemplo, a pararme frente a muchas personas, a cantar o simplemente a pararme frente al público. Y eso me controlaba en un momento de mi vida, me dominaba tanto que me generó muchísimo estrés. Estrés no sé, de no poder hablar antes de cantar, de nerviosismo, tener que ir al baño, tomar pastillas para, no sé,
me alteraba muchísimo. Porque, a ver, el que no está acostumbrado a pararse en un escenario y ver que hay muchas personas que te están observando delante es bastante difícil y mucho más para una persona que tenía, o sea, timidez, ¿no? Que era tímida desde pequeña. Entonces, para mí eso fue un choque muy grande de una de mis inseguridades y eso te lleva, por ejemplo, a cometer errores, por ejemplo, si tú vas a cantar, que se te olvide la letra de la canción, no sé, que te desafines, por ejemplo, que no te puedas mover libremente por el escenario, o sea, estar tranquila, relajada, segura en el escenario. Entonces, yo pienso que a día de hoy ya eso lo he vencido, lo he controlado. Quizás es normal para los artistas, por ejemplo, siempre que van a pararse frente a un escenario, siempre nos ponemos un poquito nerviosos porque es la tensión de que quieres que todo te salga bien. Eso es normal, cualquier Claro. artista lo puede decir. Pero ya así como esa inseguridad, ese miedo que tenía antes de pararme en el escenario, no, yo siento que el escenario es como mi casa. O sea, cuando yo me paro allí es como, no sé, mi casa. Y bueno, si por ejemplo tengo alguna canción nueva, eso sí me genera un poquito de estrés. Pero si ya la he cantado 2 o 3 veces, ya, o sea, ya, muy relajada. Entonces yo pienso que esa es una de las inseguridades que he vencido a lo largo de mi vida, que ha sido, yo creo que una de las mayores. Ujú. Entonces, a ver tú, ¿qué puedes decir? A mí también pararme en un escenario a cantar ha sido una de las mayores inseguridades que he tenido durante toda mi vida. Ay, El cantar, qué graciosa. En serio. el público, enfrentarme al trabajo con el público. Hoy día mi trabajo es con el público, evidentemente. Mi profesión está conectada. Mi profesión depende de tener un público, que es ese público que está receptivo a cada palabra. No, en este caso no canto. Ellos están oyendo, pero no necesariamente canciones, sino que ellos están oyendo y están, por supuesto, captando todo lo que ellos puedan recibir. Entonces yo pienso que eh, ese ha sido o fue una inseguridad muy grande el enfrentarme al público por la razón que les expliqué al principio del video de mi trauma, de la pizarra, de pararme frente al aula, de eso pienso que estuvo movido por eso. Pero bueno, ya ahora mismo no tengo, afortunadamente no tengo ningún miedo escénico, público. Claro, sí me da mi salto en el estómago cuando tengo que hacer algún tipo de actividad nueva, tengo que hablar frente a personas que no conozco por primera vez, a un público, digamos, más amplio, Sí, pero es nada, normal. ¿No? exacto. Yo pienso que cuando tienes confianza Ujú, en ti, cuando estás segura de que lo que vas a decir va a llegar y va a ujú, llegar con intención, con profundidad, la ujú. inseguridad se va. Así mismo es. Sí, sí, sí. Cuando tú estás realmente seguro de lo que tú estás haciendo, de, no sé, que conoces, que tiene todo el conocimiento, la información y la seguridad de lo que tú estás haciendo, o sea, esos miedos se van Ujú, totalmente, sí, sí, sí. exacto. Entonces, bueno, a tener más autoconfianza en sí mismo. Así mismo es, a confiar en ustedes. Así. Vamos a la Entonces, próxima. vamos a pasar a la siguiente pregunta. Próxima pregunta. Bueno, entonces esta es la última pregunta Para cerrar. para hacer un cierre Cierra lo grande. a lo grande, así mismo es. La pregunta dice, si pudieras cambiar solo una cosa de tu vida, algo que haya definido quién eres hoy, ¿qué sería y por qué? Wow. Está fuerte. Sí, creo que ha sido de las preguntas más fuertes que me han hecho en la vida. Que me ha dejado así con ganas de reflexionar. Yo creo que yo no cambiaría nada. Yo me siento feliz de haber vivido lo que viví, de ser lo que soy ahora, de estar donde estoy, porque sé que estoy aquí, porque uno, lo elegí y dos, es el momento de estar donde necesito estar. Entonces, cambiar algo, quizás el no sentirse culpable, no sentirme culpable o haberme sentido culpable de cosas que no tenía por qué haberme sentido así. Pero es que incluso pensándolo a más profundidad, gracias al haberme sentido culpable en ese momento, pues es que ahora puedo llegar a esta conclusión y puedo un poco reflexionar y sentir que no, nadie es culpable de nada. Nosotros vivimos las situaciones que vivimos porque
o nos tocan vivirlas o porque no tenemos las herramientas suficientes para gestionarlas en ese momento y actuamos de la manera que actuamos, pero como todo tiene una causa, tiene un efecto y el efecto principal es esa enseñanza que te va a dejar. Ujú. Y el saber que no deseas repetir y quizás el aprender a valorarte, el aprender a conocerte. Por eso yo pienso que todas las cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida me han sido de total ayuda para llegar a ser lo que soy y a pensar como pienso y me siento muy orgullosa, muy satisfecha de pensar como pienso ahora y de vivir lo que viví. Haya Ujú. sido bueno, haya sido malo, pero me siento orgullosa porque gracias a eso es que hoy puedo un poco darle un curso a mi vida de una manera diferente, de la manera que yo siempre pues he querido hacer. Ujú, así mismo es. Entonces, ¿y para ti? Bueno, yo comparto también la misma reflexión de Lorena, la misma respuesta. O sea, cuando nos ponemos así un poco profundo, decimos, no, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, yo haría esto, yo hubiera hecho esto, otro, pero pensando bien las cosas, o sea, cada situación que vivimos en el pasado nos trajo a lo que somos hoy, a lo que hacemos hoy, a donde estamos hoy. Entonces, si cambiáramos eso, no estaríamos aquí, no seríamos como somos hoy, porque cada cosa te lleva a un proceso en la vida y te trae hasta el presente. Entonces, yo no cambiaría absolutamente nada. O sea, cada cosa que yo viví en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, me han hecho la persona que soy hoy, me han hecho convertirme en la persona que soy hoy. Y al igual que Lorena, no me arrepiento de nada. Eh, Tampoco, ya los procesos uno va aprendiendo, uno va cambiando, uno se va transformando. Y la vida te va enseñando a perdonar, te va enseñando a aceptarte tal y como eres. Y por supuesto, a aceptar a las demás personas tal y como son, que es bastante difícil porque a veces nos cuesta mucho aceptar a todas las personas y siempre caemos en la crítica, ¿no? Y comenzamos a hablar de otras personas, a criticar, a juzgar y sin siquiera saber, sin siquiera conocer a las personas. Entonces, quizás yo cambiaría, por ejemplo, el haber sido, no sé, muy exigente conmigo misma. Vamos a hablar quizás de la etapa adulta, más adulta, ¿no? Que por muchos años fui demasiado, demasiado exigente conmigo misma, demasiado rígida conmigo y por ende con todas las personas que me rodeaban. Entonces, quizás cambiaría el ser un poco más compasiva conmigo, comprensiva conmigo y con todas las personas que me rodean, con mi familia, con mis amigos, con personas conocidas a mi alrededor. Y bueno, yo pienso que todo lo que ha sucedido en nuestra vida nos ha hecho ser quienes somos hoy y por supuesto nos ha hecho intentar ser mejor persona cada día, ¿no? Cambiar y hacer las cosas de una forma mucho más amorosa, más comprensiva y compasiva con todas las personas que uno pueda encontrarse en el camino. Y por supuesto, como tú te proyectes en la vida, como tú seas, eso es lo que tú vas a recibir. Entonces, bueno, no nos vamos a poner un poquito intensas aquí. Eso, si quieren, podemos hablar Interesante. en otros videos, podemos hablar y debatir un poquito, no sé, reflexionar sobre estos temas que nos encantan, porque bueno, a través de este video van a poder conocernos un poquito más y van a poder entender quizás un poquito algunas cosas, pero bueno, quizás no hemos hablado, no sé, muchos detalles, pero por ejemplo, todo lo que hemos vivido en nuestra vida nos ha llevado, nos ha traído a este momento de cambio en nuestra vida y a aprender a gestionar nuestra vida de una mejor manera y nuestras emociones. Entonces, bueno, quizás en algunos próximos videos podríamos hacernos algún podcast sobre las emociones, sobre qué hemos aprendido, cómo nos hemos transformado nosotras gracias a ese aprendizaje que hemos tenido. Entonces, bueno, Interesante. Déjenos en los comentarios, todo, todo. Déjanos en los comentarios si quieres, si te gusta este tipo de video más sencillo, hablando, contando nuestras experiencias, nuestras vivencias, anécdotas, nuestra manera de pensar, compartirla uh-huh, contigo, ¿por qué no? Claro que sí. uh-huh. Y que tú nos digas qué te parece y
yo pienso que ya con este cierre tan precioso que ha dicho Ofelia, no me queda más que agradecerte a ti, agradecerles a ustedes, a esta hermosa comunidad que nos ve, que nos apoya, que nos comenta, que nos desean cosas bonitas, maravillosas. Entonces, de verdad que sí, de todo corazón, Ofelore Vlogs te desea las gracias. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final del video. Sí. Y si has llegado hasta el final del video, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y principalmente, más importante, decir qué piensas, qué te ha parecido este tipo de videos, qué te han parecido nuestras cosas que no, quizás algunos saben, otros quizás no saben. Cuéntanos todo y por supuesto qué te gustaría, qué tipo de contenido, qué tipo de video te gustaría que hiciéramos o tema que habláramos también, ¿por qué no? Que te gustaría que hiciéramos relacionado principalmente con nosotras, nuestra vida y nuestras experiencias, exactamente. Entonces, sí, bueno. Déjanos en los comentarios también qué pregunta te pareció más interesante, más graciosa, no sé, cuál te llamó más la atención, ¿Cuál no esperabas? Sí, con cuál te identificaste más, por ejemplo, quizás, puede ser también que se hayan identificado con alguna en específico. Entonces, bueno, yo pienso que ya invitarlos, bueno, como dijo Lorena, que se suscriban, a que, bueno, podamos seguir creciendo, porque, bueno, darle las gracias a todas esas personas que se han unido a nuestro canal, que, bueno, poco a poco vamos creciendo, y invitarlos a que, bueno, que esperen los próximos videos que se vienen, que son muy interesantes también, divertidos, y traemos de todo un poquito. Exactamente, sí, este canal siempre lo hemos dicho, este canal es un canal basado en lo diverso, en lo dinámico. Lo mismo, hacemos aventuras, hacemos viajes, que nos sentamos desde nuestra casa, en la comodidad de nuestra casa, y te contamos un poquito sobre nuestra vida, sobre cómo pensamos, y así quizás puedas sentirte un poco identificado con nosotras, y ese es nuestro, digamos, uno de nuestros principales objetivos, el que tú disfrutes lo que ves y principalmente conectes y te sientas como que identificado, y que por supuesto quieras seguir disfrutando de este contenido. Entonces recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, aquí se las vamos a dejar en la cajita de descripciones, nuestra cuenta de Instagram, Ofelore_blogs, Facebook también, Ofelore_blogs, y TikTok y también. TikTok también. Que estamos dejando contenido un poquito más gracioso por allá, para que nos puedan seguir. Hay de todo, de todo para todos los gustos, todo diverso, todo bien agradable para ti. Entonces, sin más, nos despedimos. Que el amor los acompañe siempre. Y será entonces hasta una próxima aventura. Chao, chao.